Hola amigos acuarelistas y seguidores y fanáticos del arte. Vamos a realizar este nuevo video y vamos a hablar de los pinceles Hake. Tal vez algunos de ustedes los habrán escuchado, los habrán visto en muchas fotos de acuarelistas. Si ustedes los siguen en Instagram, van a observar que en sus fotos colocan uno de estos pinceles. Estos pinceles son de origen japonés, es un pincel tradicional, no es un pincel de los que se encuentran habitualmente, a pesar de que en Chile sí los podemos encontrar. Este pincel es un pincel de pelo de cabra, es un pincel que tiene varias características, pero es súper interesante porque las personas por lo general o les gusta mucho y lo utilizan bastante, o lo compran, lo prueban y no les gusta, lo encuentran un poco difícil. Yo considero que es un pincel muy importante dentro del juego de pinceles que tiene que tener un acuarelista. Es un pincel que sirve para varias cosas, sirve para naturaleza, sirve para hacer lavados, para hacer cielos. Compite un poco con el pincel quilt en el sentido de hacer cielos, por ejemplo. ¿Ya? Podríamos utilizar uno u otro. Es un pincel que está hecho a mano, es un pincel que está trenzado. Si se dan cuenta, al verlo de lado, voy a mostrar este un poco más grande, se puede ver esa apertura que tiene. Entonces es fácilmente reconocible este pincel. Son cerdas largas. Es un pincel que tiene una muy buena capacidad de absorción de agua, de líquido. Retiene mucha agua, lo cual es bueno, pero si no lo sabemos controlar es un poco complicado porque nos puede llevar toda el agua que tenemos en nuestra mezcla. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Es un pincel que la otra característica que tiene es que es bastante económico en comparación a otro pincel de acuarela. Eh, Tal vez podríamos decir que está dentro de los más económicos que hay. El problema está en que no son tan difundidos, no los encontramos en todas partes. Entonces, ese es un detalle. Hay de varios tipos, si se dan cuenta, este es el tradicional que está trenzado, pero también tenemos los de la marca Princeton. Estos están con una pieza metálica que le da sujeción a, a cada una de las fibras del pincel, pero es exactamente lo mismo. Este es americano, bueno, ahí obviamente dice China porque todas estas cosas las fabrican allá, pero la empresa Princeton es la misma de la línea de los pinceles Neptuno, de los que se encuentran en color animal. Así que si lo han visto es exactamente lo mismo, pero en el caso de esta marca no hay que confundir porque hay un pincel que es muy parecido pero que es de manualidades, que es de pintura como para aplicar gesso. En el caso del Hake, una de las características que también tiene, que es la segunda característica importante en un pincel de acuarela, es el tema de la suavidad. Es un pincel bastante suave, a pesar de que da la impresión de que fuera un pelo bastante áspero. En este caso, acá tengo los que son los hackers de la marca ProArte. ProArte pagó una cesión de derechos al pintor Ron Ranson. Ron Ranson fue, porque murió creo que hace 2 años atrás, el 2017 me parece que fue que falleció, de bastante edad, tenía sobre 90 años. Es un acuarelista que publicó muchos libros, hizo muchos videos, hay mucha información de él, por lo tanto pueden buscarle, es muy interesante. Ron Ranson, este acuarelista inglés, fue el que le dio un gran impulso a este pincel. Si ustedes leen sus libros, él siempre habla del pincel Hake y explica también obviamente cómo utilizarlo, pero él fue un gran impulsor. Entonces la marca ProArte sacó esta línea que dice de Ron Ranson Hake by, y ahí dice ProArte y el código. Estos por lo general vienen en 3 o 4 tamaños. Viene un jaque pequeño, un jaque mediano, un jaque largo y un jaque extra largo. En España a estos pinceles les llaman paletinas o es un tipo de paletina, lo que para nosotros sería como una especie de brocha. Ahí yo no tengo 100% clara la diferencia entre paletina y brocha. Tal vez si ustedes lo saben pueden dejarlo en los comentarios. Acá podemos ver que tenemos uno que es más grande, este es de otra marca, pero todos funcionan bajo la misma idea. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, algo muy cortito, simplemente para que se hagan una idea de cómo se usa este jaque. Otra cosa importante, estos pinceles con el tiempo van perdiendo pelo, y es normal. Bueno, todos los pinceles pierden en cierta forma un poco de pelo, pero este pierde tal vez un poquito más.
Este pincel siempre se dice que es del tipo de pinceles que van pintando mucho mejor a medida que se va utilizando con el tiempo. Por lo tanto, no sé, para quien compre este pincel no se asusten de este tema de la pérdida de pelo. Bien, acá tengo mi paleta. Voy a dejar por acá para que me quede un poco más cómodo. Bien, el jaque, a pesar de que podemos hacer cielo y lavados grandes, en este caso voy a hacer algo muy simple solamente para que se hagan la idea de cómo utilizarlo, como un pequeño mini tutorial. El jaque también es muy recomendado para la naturaleza, ¿no? Es súper importante ese nicho que tiene este pincel. Bien, voy a mojar primero el pincel. Acá tengo mi esponja. Vamos a sacarle el exceso. El principal problema que tienen las personas cuando utilizan el jaque es el exceso de agua. Hay que controlarlo. También el jaque es súper interesante porque si yo lo comparo con algún otro tipo de pincel como los planos, por ejemplo, el pincel plano se mantiene plano, ¿sí? Y por lo general las brochas que son planas se tienden a mantener planas, pero el jaque, observen, toma esta forma. Esta es la forma como tradicional y clásica de utilizar el jaque. Se curva, tiene una tendencia a tomar esa forma. Entonces uno lo puede ir acomodando. El jaque también es un pincel que uno lo puede desarmar, uno lo puede desordenar, uno puede hacer este tipo de formas y de esa manera quedamos con trazos mucho más irregulares. Si se dan cuenta, si lo mojo, vuelve casi automáticamente a la misma forma. Pero acá, yo no sé si se alcanzará a ver bien las gotas porque miren todo lo, si yo lo presiono, todo el líquido que contiene. Lo voy a volver a hundir. Espero que se alcance a escuchar, pero son muchas gotas. Entonces vuelvo a repetir, ese es un problema un poco para los principiantes cuando todavía no controlan bien el agua. Vamos a dejar por acá el agua. Bien, vamos entonces a hacer este arbolito. No sé si haremos uno o dos, pero vuelvo a repetir, este es un árbol muy simple. Bien, como en casi en todas las cosas que uno pinta, vamos de lo claro a lo oscuro. Vamos a tirar un color bien fuerte, bien claro. Hay personas que tal vez estos colores no les gustan. Bueno, yo en lo personal tampoco. Yo tengo hay un problema ahí con el tema de la claridad, porque uno siempre lee que tiene que agrisar los colores. Bueno, ahí hay que... Es todo un tema respecto al color. Bien, voy a sacar un poco el exceso por si es que hubiera todavía un poco de exceso. Lo hago en la esponja. Bien, vamos a ir dando unos pequeños golpes. Siempre es importante el tema de, si se dan cuenta, de ir moviendo. Hay mucha gente que cuando empieza a pintar hace como líneas, como si estuviera dibujando, como un rayado. Y en realidad no es la idea. En el caso de los árboles, siempre también es buena idea ir dejando espacios, no pintarlo todo, no que quede un solo manchón. Entonces, si nos damos cuenta en esta primera capa, ya el jaque nos ayuda de forma muy rápida a hacer una forma un poco más natural. Nos va creando esos como halos, esos bordes que ayudan mucho. Esto no es que no se pueda hacer con otro pincel, pero esto lo hace más rápido y le da un toque bastante bueno. Bien, vamos a ir oscureciendo. Vuelvo a repetir, esto no es una clase de hacer árboles, esto es solamente para hacernos la idea de cómo utilizar el jaque. Si se dan cuenta, se va como aplastando. Si sentimos que hay exceso, limpiamos. Bien, mientras eso se seca un poco, vamos a hacer un segundo árbol acá. Miren, acá cuando uno va a mojar de nuevo el jaque, no lo hunde completamente, solamente un poquito, para que reconstituya la forma. Vamos a la esponja o a la nova, lo que ustedes usen.
Bien, vamos a dar acá. Vamos a hacer otro tipo de árbol. Acá no le voy a hacer ni ramas ni mucha cosa. Vuelvo a repetir, es solamente para graficar. Bien, acá voy a hacer un arbusto. Vamos a hacer no un árbol, sino que el jaque también permite hacer líneas. En ese caso voy a, con la mano, voy a darle la forma un poco plana. Bueno, obviamente también lo puedo apoyar con algo. Hago esa primera línea. Hago ahí una manchita para hacer como un poquito de suelo. Vamos a agregar un poco más de sombra. Vamos a abrir un poco el pincel. Podemos también usarlo solamente desde una esquina, no necesariamente hay que usarlo entero. Hay que ser bien irregulares. Aquí vamos a hacer unas ramitas colocando el pincel de lado. Bueno, obviamente acá uno debería esperar a que se seque, volver a hacer otra capa, y ahí, bueno, ahí la cantidad de intensidad que queramos dar en una capa tras otra. Pero bueno,
Con esto ya se podrán hacer una idea de qué se trata el pincel jaque, de su uso básico. Obviamente hay más técnicas, uno puede hacer más cosas con este pincel, pero creo que con esta introducción se harán una idea y podrán ir corriendo a conseguir un pincel jaque para probarlos. Yo lo recomiendo totalmente, es un muy buen pincel, hay que acostumbrarse, hay que darle el tiempo para aprender a usarlo bien, hay que ejercitar mucho. Bueno, yo creo que como con todos los pinceles, porque con el pincel que ustedes se compren, si se compran un sable, si se compran un ovalado, el pincel que sea, siempre van a tener que tener un periodo de práctica. Mientras más prueben, mucho mejor. Bien, llegamos hasta este punto, espero que el video les haya servido y nos vemos en el siguiente. Ah, y acuérdense de suscribirse en el canal, súper importante, porque así les van a llegar las notificaciones, bueno, activando esa campanita que está al lado del botón de suscripción, y cada vez que publique un video nuevo les va a llegar y así no dependen a que yo lo esté publicando. Y si también quieren que realice un video sobre algún tema, también me ayudaría mucho a que lo comentaran, porque de esa manera podemos ir viendo hacia los contenidos del canal, hacia dónde los movemos. Bien, eso es todo por hoy, saludos.